Apreciados estudiantes, saludos cordiales para cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a la asignatura Derecho Civil Sucesiones. Hoy estaremos analizando el tema número 3 que trata de la aceptación de la herencia. Dentro de este tema estaremos abordando primeramente la naturaleza jurídica de la aceptación de la herencia. Esta es ipso iure, o sea, de pleno derecho, por el cual la persona llamada a la herencia manifiesta su decisión de convertirse en heredero y asumir los derechos y obligaciones inherentes a esa condición. Caracteres de la aceptación de la herencia. Es unilateral, se perfecciona y produce sus efectos propios con la sola declaración de voluntad del titular de la vocación o la ejecución de los actos que implican aceptación tácita, o por su mero silencio dentro del plazo de opción fijado por la ley. Siendo ella unilateral, su validez no depende de que sea aceptada por otro. Es voluntaria o facultativa. Nadie está obligado a aceptar una herencia que no le interesa. Es simple, llana e indivisible. La aceptación no se puede efectuar bajo término ni condición, como tampoco por una parte. Es irrevocable y retroactiva. La aceptación es irrevocable y surte efecto desde la muerte del causante. Estas son las características o caracteres de la aceptación de la herencia. Luego tenemos formas de la aceptación. La herencia puede ser aceptada a beneficio de inventario, según artículo 2453, durante el plazo establecido para la renuncia de la herencia. El heredero podrá manifestar ante el juez de la sucesión su propósito de hacer inventario para deliberar y decidir. La ley establece que para personas que viven o herederos que viven dentro del país, tiene un plazo de 150 días para aceptar o renunciar. Y aquellos que viven en el exterior tiene 240 días. La otra forma de la aceptación es pura y simple. El artículo 2457 expresa cuanto sigue respecto a la aceptación pura y simple. La aceptación pura y simple debe ser siempre expresa en el juicio sucesorio. Ella resultará también por haber cesado el beneficio de inventario por hecho del heredero en los casos previstos por este código. El código expresa también cuáles son las causales para que uno pierda la aceptación de la herencia a beneficio de inventario. Presunción de nuestro código. El artículo 2468 expresa que toda aceptación de herencia se presume hecha a beneficio de inventario.
La realización de actos prohibidos por este código al heredero beneficiario importará la pérdida del beneficio. Siguiendo con el tema número 2, tenemos capacidad para aceptar la herencia. Toda persona capaz puede aceptar la herencia, con o sin beneficio de inventario. Según el artículo 2452, no pueden aceptar la herencia en forma pura y simple, ni repudiarla las personas que no tuviesen la libre administración de sus bienes, ni por medio de sus representantes legales. La herencia futura no podrá ser objeto de aceptación o renuncia. Tampoco se puede renunciar una herencia ya aceptada, ni después de vencido el plazo legal. La aceptación y renuncia son irrevocables y surten efectos desde la muerte del causante. La aceptación y la renuncia podrán ser anuladas a petición del heredero o de sus acreedores a nombre del renunciante, o en los casos siguientes: cuando hubieren sido efectuadas sin observancia de las formas prescriptas para suplir la incapacidad del heredero que las realizó, o en cuyo nombre se declararon. B. Cuando el heredero presuntivo hubiere realizado actos que creyó o pudo creer que tenía derecho a efectuar en otra calidad que la aceptante, o cuando mediare error sobre la causa de la vocación hereditaria, y C. Cuando fueren determinadas por dolo o violencia, cualquiera sea el agente. Luego tenemos efectos de la nulidad de la aceptación de la herencia. Esta deja el estado de la cosa sin efecto, como si fuera que nunca fue realizada. La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo o igual estado en que se hallaban antes del acto anulado, e impone a las partes la obligación de restituirse mutuamente todo lo que hubieren recibido en virtud de él, como si nunca hubiere existido, salvo las excepciones establecidas en este código. La aceptación pura y simple. Dos son los efectos principales de la aceptación pura y simple. Primero, confusión del patrimonio del causante con el del heredero. Con la aceptación pura y simple, el patrimonio del causante se confunde con el del heredero, constituyéndose en uno solo. La aceptación de la herencia causa definitivamente la confusión de la herencia con el patrimonio del heredero y trae la extinción de sus deudas o créditos a favor o en contra del difunto, y la extinción también de los derechos reales con que estaban grabados sus bienes a favor del difunto o que le competían sobre sus bienes. Si el autor falleciere en estado de concurso judicial, no se producirá la confusión de patrimonio, ni la responsabilidad ilimitada del aceptante. Cesarán los efectos de la aceptación
cuando los acreedores solicitaren dentro de los 6 meses de abierta la sucesión el concurso de esta última. Si un deudor muriere en estado de insolvencia, sus herederos o acreedores podrán pedir la declaración de su quiebra siempre que la solicitud sea presentada dentro de los 6 meses siguientes al día del fallecimiento. Renuncia naturaleza jurídica. Se juzgará que el renunciante nunca fuere heredero. Los bienes se transmitirán como si él no hubiese existido, salvo el derecho de representación. Este se manifiesta, o la renuncia de una herencia no se presume para que sea eficaz respecto a los acreedores y legatarios, debe ser expresa, hecha en escritura pública y presentada al juez de la sucesión, quien reconocerá su existencia en la sentencia declaratoria de herederos. Entre los que tengan derecho a la sucesión, la renuncia puede ser hecha y aceptada en toda especie de documento público o privado, pero no puede serle opuesta al renunciante por los coherederos, sino cuando hubiere sido aceptada por todos.